Ok, muy buenos días, tardes o noches. Estamos aquí en lo que es el proyecto final del cuarto parcial de la materia de ética profesional dada por la materia Sagrario González Toriz. Entonces, pues bueno, el proyecto final va a constar acerca de hablar de lo que es la ética profesional en lo que es la carrera de ingeniería mecatrónica, cuáles son sus impactos ambientales, sociales y todo lo demás. Así que pues, vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar. Para empezar, ¿qué es la ética? Como sabemos, la ética proviene del latín, el cual tiene dos significados, en el cual el primer significado es de costumbre y el segundo es acción propia de uno mismo. Entonces, este tema lo hemos practicado lo que es a lo largo de este cuatrimestre, que es la ética, los impactos en la vida social, cuál es su importancia, cuáles son sus usos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a lo largo de este cuatrimestre, como nos hemos dado cuenta, hemos visto dónde se usa la ética, como nos han dado los ejemplos lo que es la maestra, y cuál es su importancia, lo cual yo siento personalmente que la ética junto a lo que es la inteligencia emocional son cosas muy fundamentales que cada persona tiene que tener en sí mismas, ya que los dos son pilares muy importantes para tener una buena estabilidad emocional, lo que es tener una buena estabilidad en lo que se basa a las relaciones con los amigos, los familiares, etcétera. Entonces, bueno, la ética lo usamos diario, lo usamos cuando tenemos que utilizar alguna acción que nos beneficie no solamente a nosotros sino a los demás. Entonces, pues este tema lo vamos a profundizar un poco más adelante. Entonces, bueno, otra cosa es que la ética, o gracias a la ética o los valores, podemos generar un mejor ambiente de trabajo, no solamente con los compañeros sino con todo el personal, y esto también lo vamos a profundizar más adelante. Entonces, pues bueno, es el código de ética del ingeniero mecatrónico. Ok, bueno, este documento, o más bien es un trabajo que fue hecho por instituciones educativas con el fin de darle sentido a la importancia de lo que es la ética con la ingeniería mecatrónica y poder hacer como un convenio de lo que puede hacer y no puede hacer el ingeniero mecatrónica. Ingeniero mecatrónico, no sé, pues vamos a profundizar este tema un poco más a detalle. Ok, nos dice que nos diga cuál es la conducta y postura correcta como ingenieros mecatrónicos. Como sabemos, tenemos unos parámetros y algunos que no son parámetros. Nos referimos a esto, que el ingeniero mecatrónico tiene que realizar algunas cosas sí o sí, porque esto está basado en lo que es el código de ética. Okay. Después tenemos que nos da ejemplos de situaciones de riesgos el cual el ingeniero mecatrónico debe enfrentar y nos hace ser más consciente de lo que este tipo de problemáticas. Okay. El ingeniero mecatrónico lo que hace es una unión de varias ingenierías en lo cual puede desempeñarse en cualquier rama de la ingeniería o la industria. Entonces, el ingeniero mecatrónico en este caso nos da unos ejemplos, lo que es el trabajo que fue hecho por esas instituciones, en lo cual el ingeniero mecatrónico tiene que tener lo que es algunos valores muy importantes para que pueda trabajar con cierto personal. ¿Okay? Este documento solamente es una guía de campo ético, lo cual se considera importante. Eso nos hace referencia a de que esta es solamente una guía, no es necesariamente de que la sigamos al pie de letra, aunque lo recomendable es de que el ingeniero mecatrónico se base en su vida profesional en base a lo que es este documento, pero no es como una ley o un derecho de que tiene que hacerlo sí o sí, pero creo que si alguien es ingeniero mecatrónico debe ser responsable y acatar lo que es este código de ética para que tenga lo que es no solo una vida profesional bien hecha, sino que hable muy por sí mismo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Aquí el código de ética, capítulo 1 y capítulo 2, como sabemos, se dividen por artículos, como la Constitución. En ese entonces, aquí el capítulo 1 nos va a hablar acerca de las disposiciones generales. Aquí nos va a hablar directamente qué es lo que tiene que hacer o no el ingeniero mecatrónico en este código de ética. En el capítulo número 2 dice que sobre los deberes que tienen como profesionista. Esta parte habla de lo que es cuando alguien ya se graduó, ya se tituló de ingeniero mecatrónico, qué es lo que tiene que hacer en su trabajo como vida profesional. Entonces hay cosas en las que se deben de hacer y cosas que no se deben hacer. Entonces todos esos artículos se basan en base a esto. Por ejemplo, vamos a tener el número 7 que dice dar un uso correcto de su cédula profesional y su título profesional, no permitiendo que personas utilicen su nombre o documentos profesionales en sus inherentes o profesión no ilícitos. Entonces aquí esto va más a temas legales de lo que es el código de ética, de que acerca de no debemos prestar nuestro nombre para comprar un terreno, que se está haciendo una constructora fantasma, etc. Entonces, pues creo que esto sí está penalizado si no hacemos algo así, pero lo vamos a profundizar más adelante. Ok,
Código de Ética, capítulo 3 y 4. En esos dos capítulos, el capítulo 3 habla acerca de los deberes que tenemos que tener hacia nuestros colegas o compañeros de trabajo. En esta parte es muy importante, ya que nosotros como ingenieros tenemos esa labor de trabajar con muchas personas más. Entonces pues es muy importante que esta persona que pues es ingeniero sepa muy bien cómo dirigirse con sus demás miembros de lo que es el trabajo, sus compañeros, no solamente los de rango superior, sino los de rango inferior, más bien con todos. Esto creo que ya es más a valores de cada quien, pero bueno, en general, bueno, para generalizar este tema, debe de llevarse muy bien con sus colegas, tener un buen ambiente de trabajo y obviamente, como dice el artículo, dar crédito a sus colegas si hace alguna investigación o trabajos elaborados en conjunto. Investigaciones yo creo que se refiere más a lo que ya se investigan, a lo que tienen un doctorado para que hagan investigaciones de alto rango, pero muy bien, si nada más eres ingeniero y estás haciendo algún trabajo, creo que la manera mejor para que te consideren un buen trabajador es de que reconozcas que no solamente tú hiciste el trabajo, sino con tus colegas, ¿ok? En el capítulo 4 habla acerca de los clientes. Muy bien, en esta parte yo siento que aquí sí tiene que haber una parte muy, muy importante éticamente o muy acerca de valores. ¿Por qué? Porque en esta parte el ingeniero mecatrónico, como sabemos, se desenvuelve en el área de la industria, y en el área de la industria lo que se hacen son objetos como vehículos, cosas electrónicas, o se hace todo por procesos. Entonces aquí es muy importante que lo que es el control de calidad, en este caso que puede ser un ingeniero mecatrónico o en otra rama que se desempeñe esta persona, de un buen trabajo. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que esa persona, lo que es la que está haciendo esta parte del proceso, está en su vida, a lo mejor la vida de otras personas. Entonces es muy importante que haga su trabajo, por ejemplo, desde poner un pequeño tornillo o cualquier cosa en ese ensamble, hasta verificar que tenga los estándares de seguridad en esa prueba de dicho objeto, como de hecho en los carros. Bueno, pasamos a la siguiente. Aquí tenemos el Código de Ética, capítulo 5, 6 y 7, en el cual el 5 habla acerca de los derechos de la profesión. Estos derechos son obligatorios sí o sí, en el cual pues nos hablan acerca de que tenemos que tener un buen desempeño, ya sea en industria, en otro campo laboral, etc. Entonces en el 6 nos habla acerca de la sociedad. En esta parte es muy buena porque leí un artículo hace rato que decía que debemos aceptar los proyectos que contribuyan al beneficio de la sociedad. Y yo he visto algunos casos que algunas personas prefieren lo que es hacer esto. Hay dos trabajos, por ejemplo, o dos proyectos más bien. Un proyecto que es para, no sé, hacer un parque o hacer dicha cosa, y hacer otro proyecto que son muy parecidos pero también muy separados o muy diferentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor los dos tienen el mismo objetivo de ayudar a las personas, pero hay uno que siempre le va a dar mejor beneficio a la persona propia. Por ejemplo, en a lo mejor saque más dinero en el ingeniero mecatrónico, cosas así. Entonces pues creo que aquí es donde entra la parte de la ética y la moral y los valores. ¿Por qué? Porque de nada va a servir que seas un buen ingeniero las cosas si no tienes ética, y la ética es muy primordial en nuestras vidas, porque la ética nos habla acerca de que tenemos, antes de pensar en el beneficio propio, tener el beneficio hacia los demás sin importar el propio. Entonces en esta parte creo que es muy certera lo que son esos artículos. El capítulo 6 nos habla acerca de los deberes hacia el medio ambiente. En esta parte es muy buena. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que el ingeniero tiene que saber hacer las cosas que sean saludables al medio ambiente. Ya en la actualidad hemos visto que muchas botellas, bolsas, muchas cosas están hechas con material reciclado. Esto quiere decir que el material, que una vez que ya lo hayan consumido, en este caso el agua de las botellas, ¿qué hacemos? Pues tiramos fácilmente la botella. Entonces hay personas que, bueno, agarran esas botellas y las venden para que en base a esas botellas hagan otro envase. Pues siento que es una manera muy bonita de que podamos como que darlo respirar al mundo, porque vi un documental que decía que los contenedores que traen desde China hacia México es mejor que hagan otro y lo manden a que lo regresemos. Entonces creo que a lo mejor pues como quien dice, por dinero no para lo que es una gran empresa o cosas así, pero siento que le hacemos un gran daño a lo que es el medio ambiente y el mundo. Entonces pues también he visto que algunas personas agarran esos contenedores para hacerlos en casa o cosas así, pero bueno, yo creo que cada quien, estos son independientemente de la vida profesional, hay que hablarlo personalmente, porque es muy importante de que tengamos bien en claro de que el mundo no va a durar para siempre y tenemos que ser responsables en base a lo que consumimos y en base a lo que tiramos. Entonces pues
Independientemente que eso sea solamente un artículo de unos capítulos de lo que es el código de ética, siento que tenemos que incluirlo más en nuestra vida personal que en nuestra vida profesional. Bueno, en las dos por igual. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, ¿qué competencias tiene el ingeniero mecatrónico? Ok, bueno, como sabemos, la mecatrónica es una ingeniería hecha de otras ingenierías. En este caso aquí podemos ver algunas ramas que trae esta ingeniería. En este caso voy a explicar la parte por parte para que tengamos claro a qué se puede referir lo que es esta palabra. Okay. En la parte de mecánica y electromecánica se refiere a lo que son máquinas eléctricas como el torno, el taladro vertical, cosas en ese sentido. También hay una que se llama máquina universal que hace que mida lo que es la dureza y la firmeza de los materiales, que eso lo vemos en la materia de este cuatrimestre. Bueno, lo que es el modelado, simulación y CAD/CAM se refiere a lo que es simulaciones, ensamblajes o modelados de piezas mecánicas. En este caso, esta materia la llevamos en segundo cuatrimestre, en lo cual teníamos que hacer piezas, ya sea lo que es una polea, muchas piezas, pero eso se refiere más a lo de modelado, y a lo de simulación es la unión de piezas para simular algún mecanismo. Eso lo vemos en CAD/CAM. Eso de CAD/CAM se refiere a lo que son algunos programas, por ejemplo pueden ser AutoCAD, SolidWorks, que son programas muy diferentes pero que son muy similares. ¿Por qué muy diferentes? Por ejemplo en AutoCAD podemos hacer lo que son ensambles, pero en Solid podemos hacer lo que son simulaciones de los ensambles. Entonces son programas muy usados, muy buenos, y creo que es muy importante que el ingeniero sepa lo que es hacer una pieza para poder incluirla en algún mecanismo donde pueda faltar esa pieza. Bueno, en computación se refiere a lo que es más a programación, eso no nos queda duda. Sistemas de control digital, control y circuitos de control se refiere a lo que es PLCs, que eso quiere decir que es la automatización de empresas, que quiere decir que nosotros es más fácil lo que es hacer, programar una cosita así que se llama PLC, que es controlador lógico programable, que hacer un arreglo de contactores, relevadores, interruptores para que hagan eso mismo, pero de una manera más comprimida. Si nosotros hacemos todo el arreglo de interruptores, relevadores, todo eso, nos llevamos lo que es un gran espacio de ese tablero en hacer ese arreglo para que nada más el motor invierta giro o tenga se pueda regular lo que es las revoluciones cuando nos usa un motor trifásico. Pero el PLC nos puede ayudar a hacer eso. Esta es una cosita así, pues nos ayuda a hacer todo eso, pero más compacto. Entonces es lo interesante. En electrónica pues no cabe todo lo que es la unión de lo que es hacer PCBs, circuitos impresos, algo de domótica puede incluirse en lo que es la electrónica. Creo que todas las ramas de lo que es la ingeniería en lo particular me gustan mucho. Me gusta mucho lo que es la electrónica y lo que es la materia de PLCs, aunque también me agrada mucho lo que es simulación de piezas. En computación, como vemos, programación es una parte muy importante de lo que es en electrónica, porque por ejemplo los coches de control remoto que luego hacen en los torneos, en lo que es los torneos allí en la universidad, es muy importante porque tenemos una parte mecánica, una parte electrónica y una parte de computación, esa parte que se puede programar. Entonces es muy importante saber ocupar todas, porque si ocupamos todas hacemos la unión en algo mecatrónico. Entonces pues es muy importante saber todas cuáles tienen su origen y cómo se ocupan. ¿Cuál es la importancia de la ética? Bueno, la ética nos enseña que no solo debemos de pensar en nosotros. A mí me ha pasado que luego soy muy envidioso o pienso en mí solamente y no pienso en los demás, pero creo que es parte de todo. Todos no nacemos siendo perfectos. Entonces creo que es lo que me gusta más de estas clases, porque la ética nos enseña que no solamente existimos nosotros, sino existe alguien más. Entonces pues debemos de tener unos buenos valores y una buena inteligencia emocional para que no solamente seamos mejores personas, sino que demos una buena cara y seamos mucho mejores personas con los demás. Bueno, también nos enseña que debemos de respetar a nuestros amigos y compañeros. Creo que esto igual tiene parte más a los valores de la persona. Por ejemplo, yo a cualquier lugar que voy suelo decir buenos días, buenas tardes, o con permiso, o provecho. Y siento que es muy importante porque eso es lo único que habla bien de nosotros, lo que son los valores. Y la ética es hablar acerca de que debemos no solamente ser egoístas, sino pensar también en los demás, ser un poco más empáticos. Aquí hay algo que me resultó un poco familiar, porque más bien estaba checando y hay empresas que tienen su propio código de ética. Entonces es muy importante porque
Hay códigos de ética en empresas donde si hace alguna persona alguna difamación es penalizada cuando se no pagar su sueldo o suspenderlo 5 o 10 días o incluso una demanda y se va más a lo legal. Pero creo que es muy importante que todas las empresas o industrias tengan un código de ética o incluso en las escuelas, porque no es lo mismo reglamento que un código de ética. El código de ética es más profundo y te dice qué cosas están más penalizadas que un reglamento. El reglamento, como sea, como que lo vemos algo como entre libertad y libertinaje, y aquí estamos en libertinaje cuando estamos aquí en lo que es nuestro reglamento, ¿no? Entonces creo que el código de ética ya es para personas más profesionales que trabajan en una empresa, industria, para que tengamos en claro qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer y las consecuencias. Entonces, bueno, y como último, pues saber hacer lo correcto para todos, no pensar solamente en nosotros, sino en los demás. Ok, bueno, aquí ya como podemos ver se tapó lo que la foto, pensé que se iba a ser más pequeña después, pero bueno. Importancia de la vida en la vida del ingeniero mecatrónico. Bueno, el ingeniero mecatrónico es muy versátil, quiere decir que va a enfrentar situaciones muy rápidas y muy impredecibles. Por ejemplo, se descompuso esta máquina, no, pues aquí le habla, no, pues ahora el mecatrónico sabe. A eso se refiere, hay que saber manejar esas situaciones, y es lo que pasa, es lo que la importancia de la ética en esto, que debemos de ser ingeniosos arreglando ese tipo de situaciones. Bueno, saber expresarse y tener buenos valores, como lo hablamos, tenemos que expresarnos sanamente con nuestros compañeros, saber mandarlos si somos algún jefe, o saber cómo contestar si recibimos órdenes de algún superior. Y creo que es parte importante porque pues más que nada hablan bien de nosotros, dar un buen trabajo y ser buena persona. Son creo que las cosas que se hablan más de nosotros. Bueno, aparte de tener una inteligencia emocional muy desarrollada, porque pues ya me tapo y ya no puedo ver. Tener un gran liderazgo, esta es una parte muy fundamental. ¿Por qué? Porque el ingeniero mecatrónico, bueno, más bien nosotros igual como estudiantes de esta carrera, nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer proyectos en el cual unimos varias ramas de la carrera, por ejemplo, programación, mecánica, electrónica. Entonces debemos de tener ese margen de liderazgo nosotros mismos, porque hay partes en las que nosotros tenemos que ser el líder y no el jefe. El jefe es el que te manda y el líder es el que te dice, no, mira, te voy a ayudar a hacerlo para que lo hagamos los dos y acabemos con esa parte. Entonces, pues, el liderazgo creo que tiene que ser una habilidad muy desarrollada en la vida del ingeniero mecatrónico para que sepa lo que es manejar situaciones en grupo, saber qué hacer cada quien y hacerlo lo más rápido posible y mejor posible. Bueno, y por último, otra vez, hacer las cosas por bien ajeno y no al propio. Bueno, las responsabilidades sociales del ingeniero mecatrónico. En sus manos del ingeniero mecatrónico, como hemos visto, hay la vida de personas. Yo siento personalmente que no solamente en la vida de los ingenieros, sino que también en la de los abogados, doctores. Yo anteriormente había platicado con una amiga que estudia en medicina, ahí en la UAT de Zacatelco, en el cual decía que si ella veía una persona muy, ¿cómo se llama? Muy herida, quiere decir que ya nada va a rescatar. Y yo le dije, oye, pero está mal porque, pues, ¿dónde están tus valores, tu ética, tu esa parte humana? Dice, no, es que pues yo ya no les voy a salvar, ¿para qué voy a desgastar yo? Y ya no va a vivir. Y yo le dije, pero ojalá no pase, pero ¿qué tal si es tu familiar? Y ya no me contestó. Entonces, creo que si eres doctor, ingeniero, abogado o cualquier oficio, incluso maestro, tienes una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque en tus manos, en ti, está saber controlar situaciones muy laboriosas. Por ejemplo, el maestro está en sus manos saber llevar por el buen camino a sus estudiantes, en lo cual yo siento que lo que es la maestra Xavier nos ha dado buenas pláticas, buenas experiencias, nos ha hablado acerca de la vida y acerca de la importancia de lo que son las materias que nos ha dado, por ejemplo, valores, ética. Siento que ha sido muy buena para mí. En un doctor es muy diferente. ¿Por qué? Su código de ética, yo quiero pensar que habla acerca de que tienes que salvar sí o sí a esa persona en las condiciones que venga. Entonces, pues, es muy importante que esos doctores, pues, es su chamba, ¿no? Salvar a las personas. Entonces, pues, es muy importante que ellos hagan su trabajo, no nada más los vean y digan, no, pues ya no tienes salvación, ya llévenselo. Entonces, pues, lamentablemente así está el sistema de salud aquí en México, pero bueno, esos son temas muy exteriores de esto. Entonces, pues, fin, médicos salvan a las personas, fin. Y el ingeniero, como su nombre lo dice, crea cosas. Entonces, no solamente con los objetos, muchas cosas, es muy ingenioso. Entonces, creo que la parte del ingeniero mecatrónico en esa responsabilidad es de que él tiene que hacer un buen trabajo, porque en ese trabajo que hizo, por ejemplo,
control de calidad, de checar si el coche tiene los estándares de seguridad correctos o si algo le falta. Creo que ahí es donde entra él. Él tiene que saber controlar cosas en ese sentido. Me refiero de que si esta cosa no está bien certificada o no está bien hecho sus regulaciones de seguridad, que la regresen y que le hagan otras 2 revisiones para que lo vuelva a revisar y tenga esos estándares correctos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay personas que se dedican a hacer aviones, carros, barcos, muchas cosas, o incluso cosas de la vida cotidiana. Y si no las comprueban que funcionan bien, podríamos poner en riesgo lo que es la vida de las personas que compren ese material. Entonces, pues creo que es muy importante lo que es esta parte de la responsabilidad, en parte no solo de los ingenieros mecatrónicos, sino en todos. Muy bien, aceptar proyectos que beneficien a la sociedad, claro, esto no estamos hablando, aunque siento que esto se podría ir más a ingeniería civil o arquitectura, pero recuerdo muy importante que acepten trabajos que benefician a la sociedad. Por ejemplo, hemos visto que luego hay personas que son ingenieros y hacen diversos proyectos que ayudan a lo que es la sociedad. Ahorita no se me ocurre ninguno, pero sí he visto varios. Bueno, vamos a continuar. Responsabilidad del medio ambiente del ingeniero mecatrónico. Como ya hemos dicho, reutilizar materiales es muy bueno. En la materia de estructura y propiedades de los materiales vimos que hay un material que se llama propileno. Ay, no me recuerdo el nombre, pero hay un material que es una aleación de lo que es el plástico. Entonces, este material lo encontramos en lo que es las botellas PET, las sillas, muchas cosas, incluso en bolsas. Entonces, este material es muy dúctil, se puede fabricar cualquier cosa incluso con él. Entonces, este material es muy fácil de hacer y es muy bueno. Entonces, por eso lo ocupamos en lo que son botellas, bolsas, en botecitos de medicamento, muchas cosas. Entonces es muy importante que sepamos ser amables con el medio ambiente, porque le damos como que un respiro al planeta, ¿no? Sino que muchos dicen, es más fácil que lo hagamos nuevo que lo reparemos, pero yo siento que si somos cuidadosos con las cosas puede haber un remedio y no tenemos que comprar siempre las cosas nuevas. Otra cosa que sería es fabricar cosas más sustentables. A partir de esto, he visto que cada vez hay más bolsas reutilizables, o incluso, por ejemplo, si compramos un mandado y nos dan una bolsa, yo soy de las personas de que lo guardan la bolsa y cuando vamos a ir otra vez, pues aquí pongo un mandado, lléname de bolsa. Entonces, pues hay que ser un poco más responsables, no solamente en la parte de la vida profesional, sino en la vida personal, porque pues es nuestro planeta y pues hay que cuidar los elementos que nos dan, ¿no? Y pues la conclusión, bueno, como vamos a hacer una recapitulación bien rápida de lo que es esto. El ingeniero mecatrónico es muy versátil. En cualquier cosa que lo pongas tú de una industria te vas a saber hacerlo, porque pues tiene muchas uniones de varias ingenierías. Ahí es donde se encuentra la pelea de quién es mejor mecatrónico, industrial, pero bueno, ese es otro tema. Entonces pues aquí tenemos lo que es el juramento de lo que es el código de ética del ingeniero mecatrónico, en el cual nos habla que va a ser su experiencia, conocimientos van a ser solamente para lo que es beneficio de la sociedad y nación. Va a defender sus derechos de las personas, también como va a conocer, comprometerse a seguir el código de ética. Siento que esto no sé si se lo hagan saber, bueno, no sé si lo tengan que decir cuando alguien se gradúa, pero siento que sería muy bonito. Bueno, como conclusión, la ética no solamente es importante en la vida profesional, es muy importante en lo que es en la vida personal, porque pues ¿qué nos vamos a llevar cuando alguien se muera? Recuerdos y ser buena persona. Son las únicas que nos vamos a llevar, ni el dinero, ni las casas, ni los coches, no. Entonces pues siento que es muy importante que cada quien trabaje en sí mismo, sea mejor persona, no solamente en su vida personal, sino en su vida profesional, trabajen en sí mismos. Y pues seas doctor, seas abogado, contador, ingeniero, maestro, sea la profesión que tengas. Incluso si no tienes profesión, siento que tenemos que dar lo mejor que hacemos en nuestro trabajo. Y no solamente en nuestro trabajo, sino en nuestra vida personal. Entonces, pues bueno, sería todo por lo que es mi video. Espero que les haya gustado. Espero que haya cumplido lo que son los requerimientos de la rúbrica. Y pues eso es todo. Solamente yo lo hice yo. Bueno, yo me Kevin, del cuarto D, de Ingeniería Mecatrónica. Siendo que haya abarcado lo que es todo el código de ética y hablando de los puntos más importantes. Y pues bueno, este fue mi video y pues muchas gracias.